pues hola. Muchas gracias por estar aquí, dispuestos a escuchar y a reflexionar juntos. Y bueno, yo aportaré mi granito de arena para que esta conversación merezca la pena, pero vamos, yo estoy segura de que así va a ser, que tenemos el viento a favor porque tenemos a dos escritores talentosos y muy atractivos y que son Ana Iris Simón, autora de Feria, y Juan Vilá, el autor de la novela 1980. Y bueno, los dos han escrito sobre la familia, que es el tema apasionante de esta edición del Festival Cuéntalo. Los dos lo han hecho en el mismo formato de novela breve y los dos publicasteis el otoño pasado, así que ya tiene la criatura un añito en manos de los lectores, ¿no? Sí. Y bueno, y me decía Juan hace unos días, generoso por mail, que tengo aquí algunas notas, me decía que ambos libros reivindican la familia, pero de formas distintas, ¿no? Ana Iris de una forma festiva, salvaje, idealizada, y Juan con amor, que también lo hay mucho, pero también con ajuste de cuentas y ciertas espinas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo poco a poco estos dos libros, y antes, por si acaso, para situarnos un poco, porque me imagino que, bueno, pues que aquí habrá gente que se haya leído un libro, o los dos, o ninguno, pues por ubicarnos un poquito, Ana Iris Simón, ¿por qué edición vas ya? Por la 14. 14. Joder. Pero las primeras eran de muy pocos libros. O sea que... Bueno, nació en Campo de Criptana, ahí el famoso pueblo de los Molinos, en Ciudad Real. Es de otra era porque nació en el 91, o sea que tiene 30 añitos y acaba de ser mamá. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, y cuando ganó un premio de redacción en el colegio, su padre le dijo: cuando escribas, hazlo desde el punto de vista del ratón, del débil, interpreté yo, y nunca te hagas la chulita. Y ella ha seguido esos consejos, y aquí tenemos Feria, que es su primer libro, que ha tenido muchísima difusión, también cierta polémica, que luego si queremos pues hablamos de ello. Y bueno, Ana Iris también es periodista, ha trabajado en diferentes medios. Siempre dice que eso, 30 años y 3 seres has visto ya. Envidia la vida que tenían sus padres a su edad, y es nieta de feriantes. Los que lo habéis leído ya lo sabéis. Hay una frase que me gusta mucho, que tu abuelo decía que la feria ya no es lo que era porque la vida se ha convertido poco a poco en una feria. Así que bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cuéntalo por invitarme, por acompañarme también con Juan, y a vosotros por venir. Bueno, y aquí tenemos al caballero, que lo tenemos en plan capicúa, que hemos venido muy coordinadas. Juan Vilá, que nació en Madrid, y en su novela nos cuenta por qué el año 1980 es clave, es el inicio de una nueva vida, aunque él ya había nacido unos poquitos años antes, ¿no? 72, puedes decir. Quería ser discreta. No soy folclórica, no oculto mi edad, no puedes decirlo. Es licenciado en filosofía y ha trabajado pues como periodista para diferentes medios. Estamos los tres aquí un poco del gremio, ¿no? Y 1980 no es su primera novela. Antes ya había otros libros como El sí de los perros o Señorita Google, y me ha gustado mucho cómo te definían en el Faro de Vigo. ¿Ah, sí? Sí. No sé si lo leí. El escritor de culto más oculto de la literatura española. Ocultísimo. Bueno, y nada, hechas las presentaciones, pues a mí me gustaría que han puesto la sala, desde mi punto de vista, preciosa. Parece que estamos en el salón de una casa, así que si entre todos creamos un clima familiar, de intercambiar ideas, luego al final podréis preguntar lo que queráis, y bueno, y además estoy como en casa aquí con la familia, que es el tema, entre las butacas. De hecho, mi madre hace meses me dijo: léete Feria, que te va a gustar. Ay. Y mira, ¿Y está por aquí? Aquí estamos, sí, ahí está, en segunda Muchas gracias. Sí. Así que bueno, pues nada, vamos a entrar en materia. La familia, que es un tema fascinante, universal, humano,
Y bueno, empezamos con la famosa frase que seguro que todos conocemos de Tolstoy al principio de Ana Karenina, ¿no? Que decía: todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. O como dice Juan Vila, que lo he leído y me gusta, dice: todas las familias tienen sus mierdas, ¿no? Eso es justo. Eso es así, ¿no, Juan? Sí. Sí. No, yo distingo dos familias, ¿no? Las monstruosas, que son familias donde hay abusos sexuales, malos tratos, estas cosas, y el resto son familias taradas, o sea, taradas con pequeñas taras, como tenemos todos, ¿no? Y desconfío mucho de las familias perfectas, porque creo que a lo mejor son las más, o sea, cuando no ves la tara, cuando no la ves muy al principio, échate a temblar y seguramente sean las más monstruosas, ¿no? O sea, sí, a esta frase la impugna... No me voy a acordar ahora de su nombre, la autora de ciencia ficción que tiene el relato precioso que se llama Los que huyen de Homelas. Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin impugna esta frase y dice: ¿cómo que no? Cada familia es feliz a su manera también. Es que somos muy cenizos, ¿no? De pensar que solo es uno único y especial cuando está tristísimo y va llorando por las esquinas, ¿no? Entonces impugna esta frase de K. Le Guin y me parece certero. Y él dice las mierdas de las familias. En mi pueblo se dice los cortes de las casas. Los cortes de las casas es pues las cosas que ocurren en toda la familia. Claro, la familia es un marco en el cual ocurre cosas buenas y malas, pero sería como hablar del mundo. El mundo, que es un lugar monstruoso, un lugar raro, pues es que es el marco en el que todo ocurre. La familia es un poco un paradigma mundo, ¿no? En el que todo se da y todo ocurre, entonces puede ser infinitas cosas. ¿Creéis que es la mayor influencia que tenemos en nuestra vida, lo que más nos marca? Depende del caso, o sea, para mí más que la familia, pues es otro de los temas que habla 1980, la familia por supuesto, pero la infancia en sí. O sea, la infancia como... Y además es una de las cosas que yo me planteo, las vidas de las personas que más que conozco, que son mis hermanos, yo solo soy capaz de explicarlos, las diferencias entre ellos y yo, y cómo son ellos desde una anécdota, y además que no tiene por qué ser una escena que te marque, que no sé qué, pero solo así soy capaz de entender a mis hermanos. Y supongo que lo que más te marca en la familia, la mayor parte de la infancia, es la familia, pero seguramente también haya casos que puede ser el colegio, que pueda ser, pero vamos, por lo menos al principio de la infancia lo que tienes es la familia, ¿no? O sea, Sí, yo siempre digo que además el libro lo escribí para que lo leyera mi padre. Luego lo ha leído mucha más gente, pero inicialmente sí, yo creo que sí, que es el núcleo primero, ¿no? de socialización, ¿no? Y que es una institución. Venía leyendo, como me venía ahora, antes lo he dicho, he tenido un club de lectura y lo he contado, un libro de Oliver Lass sobre la familia que se llama Refugio en un mundo despiadado, ¿no? Que habla de los cambios familiares que se dieron en los años 70, y él habla de cómo en el capitalismo industrial a la llegada, lo he contado antes en el club de lectura, pues hay una serie de cambios económicos y sociales que afectan a la familia y que tienen que ver, por ejemplo, con la crianza, con la incorporación de la mujer y cómo se profesionaliza casi, ¿no? Ese ámbito, como ahora, y ahora yo lo estoy viviendo con mi hijo, parece que uno tiene que estudiar, ¿no? Para dar de comer a su hijo, para comprarle zapatos. El otro día decía una madre, no, es que para comprarle zapatos tiene que ser la suela blanda, o sea, hay una profesionalización tal, y yo creo que ha perdido cierta organicidad, ¿no? Y en esa medida influencia, ¿no? Porque si convertimos algo en profesional, pues al final va a tener el sentido que tenga el trabajo, el consumo, el intercambio entre de consumidor y productor. Pero yo creo que sí, que lo queramos o no, es el ámbito primero y la institución primera. Y también leía que de todas las instituciones, el Estado, tal, la tribu es la más reticente a los cambios, ¿no? O sea, hemos visto cómo hay modelos sociales completamente diferentes, pero sí que la familia con sus cambios, y tú que eres filósofo lo sabrás mucho mejor que yo, ¿no? Es algo que es bastante impermeable al pero cambio. yo creo que sí que admite muchos claro, o sea, por sí, eso que admite sí. muchos modelos, incluso cuando yo hablaba de familias taradas, o incluso la mía, o sea, mi familia, mi padre muere cuando yo tengo 3 años y en 1980 aparece un segundo padre, ¿no? O sea, entonces hay 2 padres, pero si te fijas, esta estructura que parece poco convencional o que parece rara, lo que sea, es la estructura, con todas las diferencias, por supuesto, pero yo siempre suelo hacer el chiste, es la Sagrada Familia. Te quiero decir, un padre que está en el cielo y otro padre que es el que cuida, que está en la tierra. Quiero decir que sí que, o sea, que es verdad, y que pero que admite un montón de estructuras. Totalmente. Y que admite un montón de posibilidades y que admite que es una estructura muy flexible.
Sí, totalmente, claro. O sea, lo que se refiere es a que en ese mundo que cambia constantemente permanece, ¿no? Claro, o sea, sí, sí ese que núcleo que permanece lo puedes ahí como organizar como quieras, pero institución, exacto, que no es que no haya distintos modelos. Fíjate, yo no había concebido a la Sagrada Familia como una familia diversa, claro, pero no, es que ahora que- se ha convenido no, en llamar familias diversas, pero lo es. no diversas, sí. O sea, que dices, Claro, es que es todas una lo estructura, por son, eso que todas tienen sus cosas y Sí, que a todas mí me tienen decían sus... mucho, que también lo he contado antes, ¿no? Porque, como ha dicho Cristina, mi libro ha tenido cierta polémica. Me dice, no, es que quiere volver a la familia tradicional. Mi madrastra es negra, mi hermano es homosexual, que también lo cuento, ¿no? Y hablo también de mi madrastra, hablo de que mis padres están separados. Entonces yo creo que, y más a día de hoy, ¿no? No se puede hablar de un modelo único de familia, ¿no? Y que todas las familias son en cierto modo diversas. A mí poner esta etiqueta a la familia diversa, ¿qué familia no lo es? Claro. Sí. Y preparando este tema pensaba que eso, en cómo nos marca la familia, digo, de ella heredamos cosas enormes y diminutas, ¿no? Por ejemplo, las creencias religiosas o políticas, los valores, las prioridades vitales y las manías diminutas de cómo Totalmente. brindar, ¿no? O que cuentas en el libro. Quiero decir, ese contraste me llama mucho la atención, y luego también el filtro que hace cada uno, ¿no? Para coger... Y se heredan también, bueno, en mi caso, ¿no? Joder, estoy muy intensito, ¿no? Pero los miedos, ¿sabes? Los miedos y es verdad que tienes miedos y luego también te das cuenta de todo lo que has heredado según vas cumpliendo años. O sea, Sí. tú eres muy joven todavía, pero yo cada Según te vez vas conociendo, ¿no? cada vez me reconozco más y a mí me pasa, pero cuando yo miro a mi madre, por ejemplo, cada día se parece más a mi abuela. ¿Sabes? Es una cosa, y son dos mujeres que siempre han estado como un poco en Total. lucha y que han estado siempre y sin embargo, pues eso, pues se van pareciendo cada vez más y si heredas y luego, bueno, pues las distintas fases, pues te vas pareciendo a tus padres y pues tiene tu fase adolescente idiota, de rebeldía y tal, no sé qué, y luego pues te vas reconciliando más Con o menos. ellos, Y los sí. miedos, ¿no? Yo sí que en mi familia, por lo menos, que somos bastante neuróticos, yo por ejemplo sí que tengo muchos miedos heredados de mi madre, sobre todo. Sí, yo creo que me parece interesante lo que dices, porque siempre tendemos a ver, ¿no?, la herencia familiar y cosas, y nunca lo había visto por esa parte de las manías, ¿no?, las cosas más tontas, y eso queda de manifiesto cuando una se va a vivir con su pareja. Te lo iba a decir, cuando Claro. convives con otra gente ¿Te dices, das esto en mi cuenta casa no se hace así. de ¿no? cómo colocan los vasos de mal, ¿no? Y esto es heredado, a ti te parece fatal, ¿no? O de, pues yo con la almohada en tal sitio o tal, o mi novio pone las toallas colgadas en el pomo de la puerta. Y yo digo, pero vamos a ver, por favor, claro, esto es una herencia que él tiene familiar también, igual que tiene una herencia de valores religiosa Sí. en su manera de ver el mundo. Sí que heredamos eso. También nos ocurre, esto lo dice Daniel Bernabé, que es amigo mío y escritor también, con los exnovios. Heredamos de los exnovios, al final parece que nos queda una losa, pero al final lo que hereda son cosas muy tontas, y dices, pero ¿y esto qué me queda a mí de este, no? Y sobre lo que tú dices de reconciliarte, ¿no?, del camino de ida y vuelta con los padres, a mí me ocurría que yo pensaba siempre de adolescente, ay, de mayor no me quiero parecer al final a mi madre, ¿no? Yo creo que lo que yo digo es que el reproche primero siempre es a la madre, ¿no? Que es cuando el niño toma conciencia de que él es un ser separado, es, uy, no somos la misma persona, ese es el reproche primero, ¿no? Entonces yo siempre pensaba de adolescente, no me quiero parecer a mi madre en esto y esto y esto cuando me haga adulta. Y ahora que me convertí en madre, y también lo reflexioné en el libro, pensaba, los padres pensarán, ojalá mi hijo no herede esto de mí. Y sí que lo pensamos. Claro, ahora que he tenido un hijo, digo, claro que lo pienso. Yo digo, ojalá mi hijo no sea tan agonías como soy yo. Ojalá mi hijo sea menos nervioso. Ojalá no tome esta decisión, ¿no? Entonces, también está el otro camino de vuelta. No solo nosotros le reprochamos a los padres, sino que los padres también pues esperan que nosotros no seamos como ellos en ciertos aspectos, ¿no? No sé, yo fíjate, y hablando de miedos y tal, creo que también son unas formas de control muy básicas por parte, y tú tienes una imagen idealizada de la madre y tal. Mi imagen de la madre no es tan idealizada como la tuya. Yo cuando hablaba de los miedos, por ejemplo, mi primer padre muere en un accidente de coche, y en mi casa siempre se ha tenido un miedo atroz a los coches, coche. inducido por mi madre, ¿no? O sea, cosa que es normal, ¿sabes? O sea, que puedo entender, pero que llegado a la juventud, o sea, ya no a la adolescencia, sino un poquito más tarde, cuando tienes coche, cuando no sé qué, cuando no sé cuántos, y esos miedos se acaban convirtiendo en manías. Por ejemplo, mi madre tenía tanto miedo al coche y tal, que los 31 nos íbamos siempre a pasar, y sobre todo una noche como el 31 de diciembre, Nochevieja y tal, la posibilidad de alcohol, de un accidente, patatín, patatán, pues nos íbamos siempre a pasarlo fuera de Madrid para que no saliéramos, ¿no? No te digo por miedos, ¿sabes qué es lo que te digo, no? O sea, que también esas cosas, bueno. Claro. Sí, pero no creo que sea tanto una visión idealizada de la madre como
¿qué miedo tendrías tú? O sea, a mi abuela ocurrió lo mismo. En mi familia hubo también un accidente, uno de mis tíos murió en moto. Obviamente nadie de mi familia puede montar en moto, claro. O sea, no... Sí. Pero también es la comprensión de qué harías tú en ese... O sea, yo el camino de ida y vuelta, al menos el que he hecho yo con mi propia madre, y más ahora que he sido madre, es el de ¿qué habría hecho yo en esta tesitura? ¿Qué miedo habría cogido yo? No es el del reproche de, joder, me has amargado. Mi madre no era habitual, por ejemplo, lo cuento también en el libro, no cumplía con el canon, los estereotipos de la mujer... de madre preocupada, ¿no? De madre preocupada, Sí. de te hago el bocata, y yo lo concebía como una forma de amor que no me profesaba. Pues mi madre no me dice que me abrigue, mi madre no, lo contrario a la tuya, ¿no? No me dice que no me monte en coche con tal, y yo lo entendía como una forma de amor que ella no me profesaba. Claro, de adulta comprendo que mi madre se ha criado en una feria, con lo cual, pues dime tú que le hubiesen dicho a ella algo cuando con 5 años estaba de allá para acá, que para ella no había una estructura familiar como tal, una casa como tal, un hogar, que ella se apañaba haciéndose la comida, y digo, claro que lo comprendo, ¿no? Claro que lo entiendo. Yo creo que es una cuestión más de empatía, de decir, ¿cómo lo habría hecho yo en esa tesitura, no? Fíjate, yo, o sea, a mí me llama más la atención, volviendo al ejemplo, o sea, más que cómo lo hubiera hecho yo, yo por ejemplo veo que frente a eso puedes reaccionar de dos formas, ¿no? Y lo que comentaba antes de los hermanos y tal, yo soy fóbico y en cambio mi hermano es contrafóbico. Y mi hermano es un imprudente, mi hermano es un insensato, mi hermano no sé qué, ¿sabes? Y él yo no he tenido hijos, pero él con sus hijas, sin embargo, es igual y sobre todo cuando eran pequeñas, ¿sabes? Se está volviendo un poco raro en ese sentido, pero era igual de contrafóbico y les hacía hacer todas aquellas cosas que a mi madre le podían haber dado miedo, o que a mi madre podía haber considerado imprudencias, o que no sé qué, ¿sabes? O sea que ¿sabes? Son cosas... No, y esto también es interesante, bueno, vamos a dejarla preguntar, pero Sí. es interesante No, porque en el sí, seno sí. de la familia hay una diversidad. Mira, A mí me ocurre con mi propio hermano, en claro. cuanto, sí, con lo vamos que tú vamos cuentas. a los hermanos, que ahí había, bueno, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Es precioso, los que habéis leído Feria lo sabéis, cómo hablas de tu hermano, ese amor tan puro es, bueno, ¿qué te habrá dicho? Estará, pero bueno, quiero decir, en cuanto a los hermanos, me parece curioso por dos vías. Una, recibimos lo mismo y pueden ser dos, solemos ser bastante diferentes, ¿no? Y una cuestión que me gusta mucho hablar con mis amigos, ¿vosotros creéis seríamos diferentes si ocupáramos un puesto diferente es decir, si en vez de la hermana mayor hubiese sido la hermana pequeña? ¿Cómo nos condiciona eso, no? O sea, la verdad es que te planteas y lo piensas y dices, ostras, si hubiese nacido 2 años arriba, 2 años abajo, probablemente no sería así. Sí, está el rol del mayor, ¿no? El mayor Total. que es el protector y que es el no sé qué, la mediana que es, bueno, la mediana en mi caso, la rebelde, y el pequeño Sí. que es como el más El más. dejado de la mano, bueno, no dejado de la mano de Dios, sino al revés, ¿no? Como más, no sé muy bien qué. Y sí, todos los hermanos es un temazo. Parece que buscas el Es hueco, un ¿no? temazo, Que, sí, totalmente. ¿qué queda? Sí. Bueno, también depende la cantidad de años que Yo me llevo que te muchos pases, años ¿no? con mi Tú hermano, de yo me llevo 10. 10. Sí, yo lo veo y lo veo también, lo había contado un poquito antes, en los roles de género. En mi hermano y yo, claro, y hay algo que trasciende a la familia, que es la sociedad. Mi hermano y yo hemos crecido en la misma familia exacta y en la misma exacta sociedad. Y bueno, no, con 10 años de diferencia, Claro. no exacta tampoco, pero él desde niño ha jugado con todas las Barbies con las que no he jugado yo, se las han comprado a mi hermano. Su cocinita, maquillaje. Y yo era lo contrario. Jugaba a fútbol sala, nunca tenía una Barbie, no me ha gustado, nunca he tenido maquillajes hasta que me he hecho adulta. Entonces pienso, ¿de dónde viene eso, no? O sea, al final el temperamento está, ¿no? Y el material con el alma que te ha sido dada, y la sede física, que es el cuerpo de ese alma, ya te lo han dado, ¿no? Y hay una parte que no es moldeable, a la vista está. Yo lo veo con mi hermano, ¿no? Con que nos han educado los mismos padres y somos personas distintas, y no creo que tenga tanto que ver con el puesto que ocupamos, ¿no? Porque yo lo veo a él al contrario, más responsable, más... También me llevo muchos años, Sí. no es lo habitual llevarte 10 años con tu hermano. Yo creo que él nació viejo también, es un reviejo, sí, porque yo ya era muy mayor. Entonces él, cuando empezó a fabricar recuerdo con 5 años, él ya tenía una hermana de 15 que yo ya me pensaba una señora. Y creo que tiene que ver con muchas circunstancias, pero sí es gracioso. A mí también me intriga mucho, y también lo digo en el libro, en qué se convierten los hermanos cuando crecen. Porque cuando uno es niño, Claro. pues sí que tienes una relación jerárquica, ¿no? Y también está basada un poco en el juego, pero cuando eres mayor eres una persona con puntos de vista distintos que tienes que lidiar con Claro. tu propia familia, con tus problemas que atañen a tus padres, ¿no? Con
visión del mundo distinta. Entonces es a mí me da mucha pena los hijos únicos. A mí también. Que yo lo fui durante mucho tiempo. Digo, joder, es una también. Relación que no vas a poder tener nunca. A mí también, Nunca. porque sobre todo el vínculo que existe entre los hermanos. O sea, yo, por ejemplo, esta mañana he ido a un instituto y pues había seleccionado varios textos para leerles del libro, ¿no? Y uno de ellos se ha referido a mi hermano. Y es un texto que yo cada vez que leo me emociona profundamente, porque es un texto reconociendo mi admiración absoluta hacia él como hermano mayor y como el que se ha llevado la peor parte de la historia familiar, porque cuando muere mi padre yo tengo 3 años y cuando aparece mi segundo padre yo tengo 7 años, con lo cual es fantástico, pero es que mi hermano tiene 9 años cuando muere mi padre y tiene 13 años cuando tiene que asumir la llegada de un padre nuevo, ¿sabes? Y a pesar de eso es estupendo y es un tipo brillantísimo, es un tipo inteligentísimo y tal, pero yo en el libro le defino como un gilipollas. O sea, le defino como un gilipollas y digo que yo también soy otro gilipollas, que somos dos gilipollas distintos, pero sin embargo nos queremos mucho. A lo mejor es un tipo de relación que solo puedes tener con un hermano y que nunca tendrías con un desconocido, que nunca tendrías con... No, y ni siquiera con un amigo, porque con un amigo gilipollas rompe, claro, dice, por eso te digo, por culo, cada uno por su lado, ¿no? Pero toleras una serie de cosas y el vínculo es mucho más fuerte, que también pasa con los primos, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que los primos es una relación mucho más selectiva, ¿no? O sea, los primos ya los eliges tú y ya eliges con qué primos quieres tener relación y con cuáles no. En cambio, con los hermanos los tienes que aguantar toda la vida, a no ser que... Habrá casos que no, claro. Total. Y yendo a la raíz, a los padres, ¿no? Comentábamos antes que tú, Ana Iris, lo dices en Feria, que llega un punto en el que creces y te das cuenta de que tus padres, además de ser tus padres, son unas personas con su vida y que ser padre es uno de sus roles, ¿no? Pero que son mucho más. Y me parecía también muy bonito, Juan, cuando dices que es muy injusto juzgar a tus padres desde nuestro tiempo y desde nuestra situación, ¿no? Claro, y además eso yo lo digo referido a la historia de mi segundo padre, que era mucho mayor, que es nacido en el 17. Y claro, y yo nací en el 72 con una vida bastante privilegiada, con una vida bastante cómoda, como tenemos todos. ¿Quién soy yo para juzgar lo que hizo o dejó de hacer mi padre en unas situaciones muy complicadas? O sea, que resulta muy fácil desde nuestra situación, eso, yo digo llorica y no sé qué, unos cuantos, juzgar lo que se hizo en unos años terribles y en unas situaciones terribles, y donde yo creo que, y ahora, o sea, yo hago una crítica general en el libro, ¿no? O sea, a nuestra a la mía, que no es la tuya, ¿no? Como la generación que menos ha demostrado en la historia frente, pues no hemos vivido una pandemia y pensábamos que estábamos viviendo una guerra, ¿sabes? O sea, quedarte en casa frente a hacer otras cosas, pues bueno, es bastante relativo, ¿no? Pero eso que somos extremadamente duros al juzgarles y hay que tener, yo creo que hay que tener un poco de cuidado y un poco de pudor y mirarte un poco a ti mismo. Yo desde luego hubiera sido mucho peor de lo que hizo o dejó de hacer mi padre o mi abuelo, por ejemplo, ¿sabes? Que en cuanto a esa generación terrible, ¿no? A mí me ocurre lo mismo, es que suscribo todas y cada una de las cosas que ha dicho Juan, pero creo que es un fenómeno global, que no solo miramos con ojos de presente a nuestra familia, sino la historia, se está viendo, ¿no? Sí. Cómo jugamos lo que ocurrió hace 500 años con ojos de presente, y así ocurre, que se dan situaciones ridículas, ¿no? Y yo una de las cosas que me arrepiento, fíjate, que más me arrepiento para con mi abuela, es de haberla mirado con mucha condescendencia. De haberla mirado de manera condescendiente, de ay, pobre mujer, que no sabía que estaba alienada, que no sabía que sobre su cabeza sobrevolaba eso que se llamaba patriarcado, ay, pobrecita, no, mira, hizo lo que pudo y en buena medida hizo lo que quiso también. Ojo, o sea, creo que nos pensamos, mi generación, que yo creo que a efectos prácticos es la misma que la tuya, piensa que vive libre de dogmas e imperativos. Totalmente. Y sin embargo identificamos todo el rato los dogmas imperativos con los que vivían nuestras madres y nuestras abuelas. Incluso reclamamos que no hubiesen... y muchas veces desde la condescendencia, como hacía yo, y otras desde la violencia, ¿no? Desde la violencia verbal, de decirles, ¿por qué tú no actuaste conforme a mis valores que ahora tengo yo, ¿no? El otro día, se lo contaba antes ahí en la esquinita, le decía a mi padre, a mi abuelo, pues si es que tú no diste, estábamos con mi hijo y le decía, pero si tú no diste ni un biberón en tu vida, hombre, que los tenía que, como reprochándoselo, no te implicabas en lo que ahora se ha convenido en llamar los cuidados. Y respondía mi abuelo, ¿cuándo lo iba a dar? Si estaba arando al sol 18 horas al día, ¿no? O sea, yo creo que es terrible reclamarle
en este caso a mi abuelo, ¿no? Que se implicasen en aparte mi abuelo, como tantos otros hombres del campo, cocinaba bastante mejor que mi abuela y ella no cocinaba nunca, ¿no? Y ahora se apaña él como puede. La realidad siempre es más compleja. Y luego Va a hay ser- Nuestro dogmas. No, o sea, solo una intervención muy breve. Al margen de la dureza en el juicio, luego hay una serie de estereotipos que cuando analizas las relaciones, por lo menos tú has dicho, mi abuelo cocinaba mucho Sí. mejor que mi abuela. Yo si analizo la historia personal de mis abuelos maternos, es que mi abuela no estuvo alienada en su vida. O sea, la fuerte era ella. ¿Sabes? En todo caso, quien estuvo alienado en ese caso, o estuvieron los dos alienados, pero o sea, de formas distintas, pero la fuerte, la no sé qué, bueno, yo la defino como la gran ogresa, ¿no? Y como una mujer que presumía de que la habían destetado con garbanzos y que con 15 años había amortajado a su propio hermano, ¿no? O sea, esa Ay, dureza Dios. Sí, sí, sí. de mujer y de persona, y que es la que a mí me cría, y es una mujer estupenda, es una mujer fortísima y una mujer tremenda, ¿no? O sea, pues eso, o sea, que todos estos estereotipos, que ya no es solo la dureza del juicio, sino que estamos creando unos estereotipos y nos estamos creando unos estereotipos que necesariamente no son reales o no son siempre reales, por lo menos. No, que va los a ser fenómenos muy sociales curioso. existen, Sí. ¿no? Los fenómenos sociales existen Sí, y claro que sí. operan, pero son mucho más complejos, eso para empezar, ¿no? Totalmente. Y para continuar, siempre que estamos mirando al pasado, siempre lo vamos a hacer con nuestros ojos. Están alienados. ¿Y yo? O sea, no estoy alienada yo, no tengo yo dogmas imperativos que me llevan a Es que ahora hacer un montón de que, cosas. por ejemplo, ¿no? Somos madres total, yo tengo mucha curiosidad por saber qué me echarán en cara a mí o qué se dirá, Exacto. ¿no? En plan de, Exacto. y tú hiciste no sé qué, y no Sí. sabías que podías Esa es la hacer paradoja esto. del progreso, ¿no? Y de en general el concebir la historia como una línea, ¿no? Sí. De pensar que estamos todo el rato superando lo anterior y a la vez forjando lo definitivo, ¿no? Nos creemos que todo el rato estamos superando lo que hicieron positivamente, lo que hicieron generaciones anteriores, pero que a la vez tu hijo no te va a decir, no te va a impugnar porque lo tuyo es lo bueno, lo último y lo definitivo. No, mira, no puede ser, ¿no? O sea, una cosa o la otra, no puede estar uno en el plato y en las tajas. Oye, vamos con la figura de los padres, de los hombres, ¿no? Porque los dos aparecen en las novelas muy bien parados. De hecho, yo creo que tienen más protagonismo que las madres. Y sí que es verdad que hasta ahora, pues eso, predominaba más o padre ausente o padre horrible, y vosotros mostráis padres que quieren, que cuidan, que están ahí. No sé, como que, sobre todo Juan, tú que tienes un caso Claro. muy particular, ¿qué hace buen padre a un padre? No sé, pero en mi caso hay dos padres. O sea, hay un primer padre y además, si la novela y para mí la forma de entender la literatura siempre es un ajuste de cuentas, en este caso, o sea, las cuentas no siempre tienen que ser a la hora de ajustar cuentas, salir tú bien parado y tal. Y es un reconocimiento absoluto a la figura de mi primer padre, un señor que se muere cuando yo tengo 3 años en un accidente de trabajo, yendo a trabajar, y que luego es olvidado y ninguneado absolutamente por todos nosotros, ¿no? Y vale, y nosotros necesitábamos salvarnos y en ese momento necesitábamos agarrarnos al nuevo padre o necesitábamos seguir adelante, pero llega un momento, lo que hablábamos antes, ¿no? Que tienes que reconciliarte, que tienes que echar cuentas al pasado, o sea, que tienes que y decir, joder, qué mal lo he hecho, ¿no? Qué mal lo he hecho en este sentido. Y qué hace, y luego mi primer padre era un segundo padre, pero mi segundo padre era un segundo padre excepcional. Primero fue una persona completamente invisibilizada después de su muerte. Antes también era un padre excepcional y un padre alegre, ¿no? Que era una cualidad y que le gustaba mucho a los niños y que jugaba mucho con ellos, pero yo no descubrí hasta que no tuve 30 años. Hasta que mis primas, unas primas mías, me empezaron a hablar bien de mi padre, de mi primer padre, cuando siempre se había hablado mal, ¿no? Y dices, joder, qué injusto. O sea, no siempre se la había invisibilizado o se la había, ¿sabes? Como se la había dejado un poco de lado, y seguramente porque, bueno, pues porque mi madre y mi padre se hubieran acabado divorciando si no se hubiera muerto, ¿no? Y el segundo padre era todo lo contrario. ¿Y qué tiene que tener un padre para ser buen padre? Pues supongo que lo mismo que una buena madre, o sea, que tiene que ser cariñoso, tiene que cuidar, tiene que ser protector, tiene que ser noble, no sé, pues, o sea, creo que es muy fácil saber que es, o sea, muy fácil. Intuitivamente es fácil, y joder, y ser un buen modelo. O sea, para mí, que es otra cosa que digo, que los niños no aprenden por lo que oyen, aprenden por lo que ven, ¿no? Y eso es fundamental, o sea, tener, que no se trata de que sea Superman, pero sí un ejemplo de fortaleza, un ejemplo de bondad, o sea, no, ¿sabes? O sea, no es que no quiero hablar de ética, no quiero hablar de bondad, pero sí de eso, de una serie de valores y de una serie de que tienes que transmitir a tu hijo, ¿no? Sí, yo creo que has dicho algo muy importante, que es también la alegría, ¿no? De mirar al mundo. Y eso no se ciñe solo únicamente siendo padre, sino también siendo pareja. Mencionabas antes, ¿no? Que concebimos a nuestros
la familia en general, a nuestro padre y a nuestra madre como una institución, ¿no? Mi madre es mi madre. No, mira, tu madre aparte de tu madre es pareja de tu padre, o no, o de otro. Mi madre en el caso es pareja de otra persona y es mujer de mi padre. Y en el momento en el que te das cuenta de que ellos tienen infinitas, o sea, muchos más roles aparte de para contigo, que en mi caso fue muy mayor, ¿eh? O sea, es algo que parece de perogrullo, pero que no... Que nunca reflexionas, coño, que estoy viviendo con una pareja, qué raro, ¿no? Cuando tienes 15 años no dices que estoy viviendo con una pareja con sus problemas, y creo que en ese sentido es muy importante la alegría con la que mirar al mundo y con la que relacionarte con los demás, ¿no? Y el amor, que es, pues eso, una manera también de mirar al mundo y a tus hijos, pero a todo en general. Uh-huh. Y bueno, una pregunta que seguro que muchos se la están planteando, no quería hacerla al principio porque digo, bueno, cuando entremos un poco en calorcito, ¿no? Que es el famoso tema de la autoficción, ¿no? Yo leo vuestros libros, todo en primera persona tal, pues de entrada me creo que todo lo que contáis es verdad. Pero luego, no sé vosotros, ahora contáis, hay ciertos escritores que les encanta jugar con ese tema ambiguo de, bueno, no, tal, esto es más sutil o así. ¿Cómo habéis vivido vosotros ese proceso? Y me pregunto, cuando lo escribís, ¿pensáis más en vosotros mismos, en hacer un ejercicio de desahogo o de compartir o de expresar o así? ¿O en los lectores, en plan de alguien que no conozco absolutamente de nada va a saber esto? No sé, ¿cómo manejáis el tema de la verdad, ¿no? Yo en el libro todos, o sea, todo lo que cuento, yo digo, no sé si es cierto, pero es tal y como yo lo recuerdo. O sea, es tal y como yo lo recuerdo, pero yo estaba aterrado y luego tenía muy mala conciencia. Yo ya había hecho más veces escribir de las personas a las que, sobre todo de exnovias y exparejas y tal, y amigos y no sé qué, y en este caso, y la prueba de que estoy aterrado, que es una cosa que la gente luego elogia mucho, me dice, no pones ningún nombre, solo aparece, el único nombre que aparece es el nombre de mi primer padre, como una reivindicación, su nombre y sus dos apellidos y la fecha de su muerte y la fecha de su muerte y el hecho de darme cuenta en ese momento que yo estoy escribiendo esa página con 44 años, que son los mismos que tenía mi padre cuando murió, ¿no? Entonces, yo estaba tan aterrado que no utilicé ningún nombre y de hecho no sabía si reconocer la historia real o no, porque no se la dejé leer a ellos, o sea, los muertos pues ya me juzgarán el día de mañana, ¿no? Pero los vivos me preocupaba mucho lo que fuera a pensar mi madre y mis hermanos. Y no se lo diste a leer. Y no se lo di hasta que no le dije primero a mi madre, mamá, tengo una oferta muy buena para publicar la novela. Ellos sabían que estaba escribiendo sobre ellos y me dijo mi madre, acéptala. ¿Sabes? ¿Sabes? Dije, no te va a gustar. Y me dijo, da igual, acéptala. ¿Sabes? Es que tu madre eso es ser una madre. Ahora preguntarás cómo ser una buena madre. No, pero así. ¿sabes por qué? Porque lo que más le fascina a mi madre es el éxito. Y porque lo que más le fascina a mi madre no es. Y madre es su hijo, hombre. Y luego yo lo pensé que podía hacer, o sea, que entre el odio y el desprecio de mi familia, yo prefería el odio al desprecio. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, la recepción fue, o sea, les hice una copia a cada uno, a mi madre y a mis hermanos, el día anterior, el fin de semana anterior, de entregar el manuscrito definitivo, y les dije, ahí ajustadito, ¿eh? No, y les dije, no vais a poder cambiar absolutamente nada, os lo dejo leer y tal, no sé qué. Entonces la primera que lo leyó fue mi hermana, y mi hermana es la que más se enfadó porque es la que menos protagonismo tiene. Y luego mi hermano, mi hermano me daba mucho miedo porque mi hermano, joder, yo me di cuenta de lo que quería mi hermano escribiendo el libro, ¿sabes? Porque me salió un amor hacia el brutal y un amor... pero claro, yo les pongo mucho. O sea, les pongo mucho porque cuento un montón de cosas y luego sobre todo cuento mi versión de cómo es él, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser como sea él, ¿no? Y nada, y entonces le gustó tanto que hasta se lo dejó leer a sus hijas, que es una cosa que tengo terminantemente prohibido, que mis sobrinos lean mis libros. Y mi madre fue una escena muy rara, me presenté en su casa a comer, era una comida evidentemente pactada para entregarle el manuscrito, estuvimos hablando del tiempo, de la política, de lo que estuviera pasando en ese momento, terminamos de comer y le dije, toma mamá, la novela yo creo que no te va a gustar, pero a mí me ha servido mucho para reconciliarme contigo y luego que sepas que todas las mujeres que la han leído les ha encantado tu personaje y que dice que como mola está un poco por la vanidad, a ver si así. Y entonces mi madre la cogió, se cayó, me despidió y tal, bueno, hasta luego hijo, tal, no sé qué, y no la leyó y dijo que no la iba a leer. Llegó el confinamiento, la leyó en secreto, pero no me dijo absolutamente nada.
Y cuando yo tuve los primeros ejemplares, llevé unos ejemplares a una celebración familiar, se casaba un primo y tal, y eran, pues llevaba ejemplares para mi hermano y para mi hermana, y había metido alguno más y me dijo, mi madre, ¿a mí no me la vas a dar? Digo, si no la quieres leer. Y me dijo, la he leído. Y me dijo, esta es tu versión de la historia, la mía no es exactamente así, pero vamos, yo creo que está contenta. Es que tu madre da para Sí, una saga. es un personaje, es un personajazo, sí. Mi historia es que es distinta al final, o sea, Cuéntanos. Feria es un encargo. Yo trabajaba en una revista que se llamaba Vice España y en primer lugar iba a ser, en primera instancia, iba a ser una historia de feriantes, ¿no? De mi familia materna, que son feriantes, entrevistando a distintos feriantes, fueran familiares míos, ¿no? Y una especie de historia de los feriantes en España. En el camino se muere mi abuela, que los que hayáis leído el libro, y mi tío en circunstancias absurdísimas. Entonces mi editora me empieza a decir, esto también cuéntalo, y acaba convirtiéndose en un relato tanto de mi familia materna como paterna. Mi padre lo que me decía es, ¿dónde vas, flipa? Como siempre me dice que soy una flipa desde pequeña, escribir tu biografía con 30 años, y yo le decía que no, hombre, que no es una... Y le decía, ¿tú quieres leerlo? Y me decía, no, que discutimos. y bien lo sabía, ¿no? Y entonces mi padre no lo quiso leer. A mí me daba la sensación, que no sé si te daba a ti, yo tenía muchas dudas también al respecto a qué contar, a qué no contar, y mi padre y mi hermano siempre me decían, si lo haces desde el amor, hazlo, o sea, no preguntes. Pero me daba mucho reparo reescribir los recuerdos del resto de mi familia. Claro, o sea, al quedan final, fijados. exacto, tú los escribes y quedan fijados. El entierro de mi abuela fue el entierro de mi abuela para mis 18 primos, pero en su recuerdo seguramente esté reescrito por la visión que yo tenía de mi abuela, que no será muy distinta, pero será distinta, por la vivencia que yo tuve de su entierro. Entonces, en parte es un poco robarles, ¿no?, su propia memoria, pero yo creo que es una visión distinta. Tampoco se lo dejé leer a mi familia porque ya te digo que no quisieron, a una prima y a una tía de cada lado, y el que se enfadó fue mi abuelo, porque como cuento en el libro, mi abuelo blasfema mucho, y blasfema según grados. Según lo grave que sea aquello en lo que se quiere cagar, pues pone a alguien de la Santísima Trinidad, de una serie de vírgenes. Entonces yo lo cuento y además me recreo mucho, porque es algo muy de mi familia. Y a mi abuelo se lo mandé yo también, a un ejemplar. Además yo tengo una familia muy extensa, y mi abuelo no me decía nada. Yo lo llamaba, no me decía nada. Yo digo, bueno, pues irá lento, tal. Y luego me entero que se lo ha leído, pero que se ha enfadado porque digo que se caga en Dios. Y yo, vamos a ver, claro, ya también lo he contado antes. Le decía a mi primo abuelo, ni que fuese usted la super nani, si estás todo el día cagándote. O sea, de verdad. Y es la única pega que he tenido. Claro, pero yo no pensaba que lo fuese. O sea, yo no tenía una buena oferta. Yo pensaba que esto lo iban a leer 4. Y por eso también quizás me expuse tanto, pero yo creo que lo expuse desde, has dicho tú antes, ¿no?, una visión muy idealizada de la familia. Me lo decían también esta última semana. Es que parece que la separación de tus padres ocurre y de repente están separados y no lo explicas ni lo cuentas. O sea, yo creo que al final el amor es una manera de mirar al mundo, y yo he elegido hacerlo así, y en este caso lo elegí hacer así también, ¿no? Y omitir muchas cosas. No es una historia de como probablemente sea lo tuyo familiar, sino que son a través de mi historia familiar yo explico ciertas cosas, no a lo mejor de la historia reciente de España. O sea, no cuento realmente... Yo buscaba las aristas, o sea, claro, no necesariamente todas las aristas, y hay claro, personajes que desde el primer momento salen muy bien parados, pero sí que me o sea, si tú haces una historia familiar, claro que la tienes que plasmar con toda su complejidad, pero si lo que haces es otra cosa, que en mi caso es más fácil. Y luego algo que me ha gustado mucho de lo que has dicho es que te das cuenta de lo que quieres a alguien gracias a escribirlo. Sí, o sea, yo es un ejercicio que le he recomendado un montón a mucha gente que me ha contado su propia historia familiar, ¿no? Y le digo, pues escríbelo, porque te das cuenta realmente De todas formas, también aquí hay una cosa que también te preguntan siempre, lo de la escritura como terapia. Y la a mí autoficción, lo odio. sí. O sea, Ya, quiero decir, total. lo odio por dos cosas. Primero, porque la terapia tiene que ser algo personal, pero personal en doble sentido. Total. Primero, algo tuyo que no tiene por qué interesar a nadie, mientras que una novela se supone que tiene que interesar. Y luego, porque es una terapia muy cruel. O sea, tú te estás librando y estás soltando toda la mierda. A mí no me... Claro, yo, ¿sabes? está No sé. cruel. Entonces, por lo menos en mi caso sí que... Y luego creo que lo de la autoficción... O sea, yo a mí no me gusta hablar
lo autobiográfico, joder, es que no tenemos ningún... Y yo lo hago y lo estoy haciendo ahora con la nueva novela y tal, pero yo creo que no tengo ningún derecho a hacerlo. Pero ¿Sabes? es que ¿quién no lo hace? A mí me molesta mucho el término autoficción porque creo que es una etiqueta de marketing. O sea, ¿qué no es autoficción? Si ser escritor es robarle al mundo. O sea, es robarle todo Sí, el ¿quién rato. no tira Por de lo ejemplo, el suyo? caso de Rayuela, que siempre lo pongo, ¿no? Porque me parece muy paradigmático. Julio Cortázar escribe Rayuela y todo el mundo dice que es una novela, no es autoficción. Pero casualmente habla de un señor traductor como él, que era un señor traductor que vivía en París, como casualmente el protagonista de su novela, se movía en ambientes muy bohemios, como casualmente se movía Cortázar, todo encaja a la perfección con su momento vital, con su visión del mundo, con sus circunstancias, o sea, claramente es su vida y su vivencia. Pero es distinto eso, y evidentemente pues, casi todo tiene algo de autobiográfico y tal, o enmascara a los personajes, o mezcla una parte de uno con una parte, o que quizás eso sea peor y éticamente más reprobable a decir voy a contar la historia de mi familia, y voy a contar Claro. que mi madre hizo esto, que mi hermano hizo, o sea que a mí me parece mucho Claro, lo peor. que pasa es que tú lo expones y dices, esta es la historia de verdad de mi familia, ¿no? En ese sentido, pues, pero que realmente la autoficción asistió desde que... O sea, que no es una autoficción. Si nada puede ser construido de la nada, los escritores no somos aquí seres de luz que nos viene, ¿no? La mayoría de veces sisamos a todo el mundo. O sea, Yo creo sí, que sois valientes, ¿no? yo Al creo que no, que exponerlo. somos malos, que vamos Sí, robando de aquí y sí, de allá. totalmente. Y yo muchas veces, y esto es muy perverso, he vivido circunstancias y situaciones y me enfrento a ellas diciendo, qué bonito va a quedar esto escrito. Y eso es terrible, estar en una situación pasando pena y decir, pero cuando escriba esto... Y es profundamente indiscreto. Claro. Yo tengo de una exnovia que sacaba en otra novela y que siempre me lo dice, o sea, no te cuento cosas porque sé que las vas a contar. ¿Sabes? Dice... Y es verdad, y además le he dejado leer el primer borrador de la nueva y tal, donde ya no aparece, y dice, lo que más me ha gustado es que no aparezco yo. y dices, vale, Ya. bien. Y le digo, te voy a poner agradecimientos porque ha sido la primera que la has leído y tal. Y dice, no quiero aparecer en agradecimiento, no quiero aparecer. Dice, hay una frase de Alejandro Zambra, que es un escritor chileno, que dice que es mejor, también por una ex suya, dice que es mejor no salir en los libros de la gente. Yo pienso que depende de en quién, hombre. Claro, y Depende de quién y depende de cómo, de en qué libro. yo en ese sentido con las ex siempre han sido muy generosas. Siempre te piden que cambies, siempre se lo dejo leer antes de publicarlo, y siempre te piden que cambies alguna tontería como una forma de pues que cambies un nombre porque a lo mejor se parece al de no sé, ¿sabes? Como cosas muy ridículas. O por ejemplo, sí, un caso que no contara determinada anécdota porque solo podía saber porque una buena amiga se había contado a ella y tal. Secretos. Pero normalmente, no, es como una forma de hacerse querer. ¿Sabes? Como demuéstrame, me has utilizado, ahora demuéstrame, y es a través de una tontería. Claro, No sé cómo, saber claro. que sí. Fíjate que yo más que con la familia he tenido problemas con otras cosas que no hablan de la familia que también son reales. Porque, por ejemplo, yo metí el nombre del tonto de mi pueblo. Ahora lo podemos llamar persona con diversidad funcional Sí. o como, pero era el tonto del pueblo. Y me dijo mi amiga Tamara, que es muy correcta, me dijo, no lo vas a cambiar. No vaya a ser que te lea el Chichi. Yo dije, anda, malo será, ¿no? Si el Chichi, el pobre que se llama el Chichi, el señor. Y el Chichi yo creo que no le ha llegado, pero a los que sí le ha llegado es a una panadería que hablo de que yo era niña y llegué a la panadería y me abrió el orejón, que es el dueño de la panadería, con la panza fuera de la camiseta y sin camiseta. Pues el orejón murió, pero su cuñada, que es la que regenta la panadería, yo ya no puedo ir a su panadería, porque asegura que su cuñado nunca salía a abrir Jamás sin iba así, camiseta, ¿no? que eso me lo he sacado de la manga yo. Entonces yo creo que hay más conflictos con aquellos con quien no tienes confianza o que, claro, yo no sabía que lo iba a llegar a leer la cuña del orejón. Y con, y con los lectores, porque claro, habéis contado cómo lo recibe vuestra familia o entorno más cercano tal, y con los lectores que os dicen o cómo es la relación. Yo decía que sois valientes porque, claro, igual se te acerca alguien y dice, bueno, como ya me he leído el libro, ya conozco yo cómo es él o ella, o sea que, supongo que también que gente totalmente desconocida dirá, pues A me mí, identifico, fíjate, te entiendo en esto, no sé, ¿qué feedback recibís? Luego que nos digan los lectores, ¿no?, que están aquí. Yo creo que, o sea, en mi caso por lo menos ha sido muy bueno, y yo creo que la gente lo agradece y agradece ese ejercicio de sinceridad y tal, y por lo menos en mi caso nadie se ha quejado y nadie lo ha recibido al revés. A mí una cosa que me sorprende mucho es la cantidad de gente, o sea, siendo una familia rara como es la mía, tal, no sé qué, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, pues con sus particularidades, la cantidad de gente que se siente identificada. Y
alguien me dice, joder, pues me he sentido muy identificado con no sé qué, con no sé cuántos, yo pensaba, ¿quién se va a sentir identificado con mi Total. familia? ¿Quién se va a sentir identificado? Y sin embargo, eso sí que me ha pasado y la gente como que lo agradece mucho, ¿no? Pero yo creo que es Sí. más bien a lo mejor por la sinceridad, a lo mejor, ¿sabes? Por la forma de plantearlo. A mí me ocurre lo mismo, claro, mi familia por un lado son feriantes y por otro lado hablo mucho de la tradición comunista de mi familia paterna, entonces yo decía, pero si son dos familias únicas y yo creo que es algo que también lo he contado antes en el club de lectura, que parte del ego, de pensar que todos somos únicos y especiales, pero es que hay mucha gente única, o sea, somos más universales de lo Sí. que creemos en nuestras especificidades y por eso podemos leer sobre un tema tan específico como la familia o familias tan diversas y reconocernos, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta que se me ha ido de la olla? Sí. Eso, que la, No. la que os dicen los lectores, la gente los que nos lectores. conoce absolutamente a mí me de ocurre nada. como a Juan, ¿no? Que he tenido buenísimas experiencias y, mm, y que muchas veces me preguntan, ¿no te arrepientes de haber expuesto tanto a tu familia con un libro que al final ha acabado siendo tan polémico? No, porque la mayoría de la gente lo ha tratado con tanto amor y sobre todo ha recordado a sus propias abuelas, a sus propias familias. Me ha venido y me cuentan pues historias familiares que tienen muchas similitudes o no con la mía, que es muy bonito. Me decía mi editora en la feria del libro, menudas turras te da la gente. Digo, coño, si les he dado yo la turra mayor con mi libro hablándoles de mi familia, ¿cómo no me van a venir y me van a contar de la suya? Es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Como un libro no acaba Sí. cuando pones un punto, sino que sigue vivo en quien rememora a su segundo padre que también que sabes que era no sé quién, o tal desgracia de su familia, o tal gesto de amor de su hermano. Entonces eso es muy bonito también. Oye, vamos con el temita de la polémica, que bueno, está basado un poco en, bueno, he de decirte, yo que trabajo en radio, ahí contando cada segundo, digo, tu discurso, digo, son los 4 minutos mejor aprovechados, digo, madre de Dios, la cantidad de Es que me ideas cronometré. que La noche dices, anterior me cronometré varias veces leyendo delante en alto. del presidente del gobierno. Bueno, y bueno, partimos de una idea o de la idea que tú planteas, que es que nuestros padres vivían mejor, ¿no? Es un poco así. ¿Tú por qué crees que es así o cómo lo Claro, ¿qué es qué vivir es lo que mejor, envidias ¿no? de ellos? O sea, ¿qué es vivir mejor? Así es abre mi libro. La primera frase de mi libro es: me da envidia la vida de mis padres con mi edad. Mis padres pertenecen a la generación del baby boom. O sea, nacieron en el 69 mi madre y mi padre en el 66. Entonces, en su horizonte, o sea, mi padre, lo contaba antes también, es que la pobre gente que haya venido antes y ahora, parezco un papagayo, pero mi padre nació en una casa sin váter y vio, y con el suelo sin echar, durmiendo todos en la misma habitación, y de padre campesino. Él se pudo hacer cartero, construyeron el váter al final en su casa y echaron el suelo. Y vio cómo podía superar las condiciones de vida materiales de sus padres. Yo creo que los hijos del baby boom, lo que hemos visto es cómo no podíamos en muchos casos igualar las condiciones de vida de nuestros padres, ¿no? Leía el otro día que salía publicado en El Mundo cómo el salario medio de los jóvenes ahora es del 80% más bajo respecto al coste de la vida que el de nuestros padres. O sea, yo hablo desde un punto de vista material. Claro, que es vivir mejor. Vivir mejor no tiene que ver solo con lo material, tiene que ver también con los derechos civiles. En ese sentido, seguramente no vivamos mejor. Mis padres nacieron en una dictadura nacional católica. Entonces, que de ahí se sacó la puntilla, ¿no? ¿Qué quieres que vuelva la heroína y los yonkis? Pues mira, no, que no vuelvan tampoco los chándales de colores y que no vuelvan las mamachicho. Pero hay muchas cosas que no son rescatables, pero de lo que yo hablo es de la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? De las clases populares y trascendiendo lo material incluso, ¿no? La pérdida lo decía Zygmunt Bauman en su Modernidad líquida, y a él no le dijo nadie reaccionario, ¿no? Como también un modelo económico y social liberal da como resultado un modelo antropológico de persona. Los lazos son cada vez menos importantes, ¿no? Y somos casi productores consumidores. Yo aquí tengo aquí me encuentro yo dividido porque, por un lado, la novela se llama 1980 y hay cierta idealización, que yo considero idealización boba de los 80. Por eso, para mí, muchas de las cosas malas que estamos viviendo ahora vienen de los 80. Claro, ¿no? O sea, los 80 la gente lo asocia con la música pop española, la movida, y esto no es una novela que hable de la movida, a pesar de que sea 1980. Y habla de
Pero los 80, eso es Margaret Thatcher, es Ronald La Reagan, desindustrialización de España, es la cocaína, los gimnasios, la silicona. Como está superado, pues ya está idealizado. No, es de aquellos barros estos lodos. Y claro, por un lado tengo un planteamiento muy antinostálgico y también respecto a la historia familiar y respecto a los 80 y respecto a no sé qué, pero al mismo tiempo también es cierto que uno de los temas que a mí me obsesionan y que más aparece en mi literatura, mis novelas, es el desclasamiento que estamos viviendo, o sea, el desclasamiento y además, o sea, el desclasamiento social que estamos viviendo y cómo vamos hacia un mundo horrible y hacia un mundo espantoso, pero creo que es un continuo, o sea, creo que no se puede marcar un límite. Aquí se jodió. Eso es, claro. Aquí se jodió. Mira, hay pero, una amiga mía ¿sabes? que dice, cuando nos hicimos cazadores recolectores, a mí me encanta preguntarle a la gente cuándo cree que se jodió el Perú. Sí. Y hay gente que te dice, no, en la Revolución Francesa, ¿no? Los antimodernos, ahí fue terrible. Y mi amiga Cintia da todo, apuesta fuerte y dice, cuando nos hicimos cazadores recolectores. Y yo, pues claro, no se trata de fijar una Arcadia feliz tras la cual fuimos, sino de, también decía antes esta misma frase, ¿no? De la conciencia lineal. A mí me parece terrible, ¿no? La conciencia lineal de la historia y todo como progreso, o sea, no sé, quebró la idea de progreso con la Segunda Guerra Mundial o con la Guerra Civil. O sea, ahí no nos dimos cuenta de que no todo necesariamente iba hacia adelante y eran conquistas y cada vez tan mejor. O sea, pero sí que es cierto que hemos vivido unas décadas muy privilegiadas. O sea, en España pues, seguramente fueran 70, 80, 90 y que lo que viene es tela. O sea, que claro, ahí sí, lo que nos viene encima es bastante. Eso era, él me da envidia, ¿no? La vida de mis padres con mi edad, que me han dicho, no, quiere que vuelva a la sección femenina. Y yo, no, quiero que vuelva la gente a poder fundar una familia, no a tener que tener el deber de hacerlo, ¿no? O sea, la posibilidad de hacerlo no es el deber. Y eso, mirando hacia adelante, por ejemplo, yo creo que hay un tema familiar enorme. Es como la expresión esta de inglesa de un elefante en la habitación, pero bueno, hacemos como que de momento nada. ¿Qué va a pasar con los cuidados de la gente mayor, que cada vez va a vivir más? Claro. Y a la vez nosotros vamos a tener que trabajar hasta más tarde. ¿De dónde pero va a salir van a el hueco trabajar para más, cuidar? porque nos quiere Escrivá subir las pensiones para hacerse europeo, pues es menos años de residencia y de cuidados, ¿no? O sea, Pero quiero decir, ahí hay un debate transversal enorme, ¿no? Y luego En plan también que... la ausencia de niños, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer con los viejos y con los niños aparcados en residencias? No, y sobre todo que no hay niños, ¿no? Y lo dice alguien que no ha tenido hijos, ¿no? O sea, que no tengo hijos. Pero fíjate, yo creo que una de las cosas, de las pocas cosas que me arrepentiré en mi vida será y lo pienso cada vez más, ¿no? De no haber tenido, y no quiero, o sea, creo que podría tenerlos, no sé si podría tenerlos o no, pero es una chulería, no sé, creo que podría tenerlos, pero sí que es cierto. Y luego hay otra cosa que yo también hablo en el libro, que es es una frase además que dice un primo mío que es muy listo y estupendo y tal, que dice que solo te libras de tu propia familia, o sea, solo te libras de tu familia cuando creas una familia, ¿sabes? Entonces la relación en cuanto a cuidados y en cuanto a todo que yo voy a seguir manteniendo con mi familia es mucho más bestia, mucho más neurótica y mucho más estrecha que la tuya. Claro, por eso que tú ahora te vas a ocupar de tus hijos y ahora vas a escribir libros de tus hijos y tal, no sé qué, no sé cuántos. No, pero a mí me parece uno de los mayores debates, ¿no? Que ahora se habla con términos muy cursis como poner la vida en el centro, que yo digo, ¿qué coño es poner la vida en el centro? Pero me parece un debate esencial. Sí. Todos vamos a tener que cuidar de alguien alguna vez, ya sea padre, ya sea hijo, ya sea, si queremos establecer familias poliamorosas, del poliamor que escojamos, ¿no? Y no lo estamos teniendo en cuenta. O sea, me parece terrible una sociedad, y se vio mucho durante la pandemia, ¿no? Cómo de repente nos damos cuenta de que tenemos a los viejos aparcados en residencias y a los críos aparcados en guarderías, ¿no? Y nadie puede, no es que nadie quiera, es que nadie puede cuidar, y yo creo que es otro de los debates acuciantes de nuestro tiempo, ¿no? Yo se lo decía a mi madre cuando era pequeño, como yo estaba estaba trabajando, era la primera generación, la primera generación que se había incorporado al trabajo en los 70, y además ella siendo viuda, tenía, ¿sabes? O sea, y yo siempre le decía, mamá, los niños de guarderías os mandaremos a las residencias. Claro. O sea, y lo que pasa es que ahora me da pena, ¿no? Mandarla a la residencia. Ahora la idea, pues mira. Pero ya lo he vivido y ya yo estoy preparado para ello, pero vamos, ya he cuidado unos cuantos ancianos. Y yo creo que se ve en un momento, y claro, yo leo la realidad tanto como mujer que como lo que soy, ¿no? La incorporación al trabajo como única vía para ser una mujer libre, independiente y autorrealizada. O sea, eso del trabajo sala libres,
que se nos vendió, que está en las puertas también de los Campos, nazis, ¿no? sí. Parece que a las mujeres se nos vendió que solo podíamos autorrealizarnos a través de nuestro trabajo. Y a los hombres también, los hombres ya Eso- estabais en ese paradigma, ¿eh? Pero en lugar de reclamar nuestro 50% del infierno, ¿no? Que esto se dice, pues quizá podíamos haber reclamado o deberíamos reclamar que no fuese tal infierno, Yo esto ¿no? también me lo planteaba de pequeño, porque entonces no se habla de feminismo, se habla de la liberación de la La mujer. liberación de la mujer. Y yo Y nunca era solo entendí la que la incorporación al liberación fuera trabajo. incorporación al trabajo, sobre todo en el caso de mi madre, pues teníamos trabajos bonitos, o sea, periodista, no sé qué, no sé cuántos, y mi madre era una apasionada del trabajo, una persona muy ambiciosa y no sé qué, pero pienso que también es una condena para la... Yo me he pasado toda la vida huyendo de trabajos o intentando trabajar lo menos posible, o para, ¿sabes? Para el pero, humano en general. claro, no, pero quiero decir, para la persona que no tenga un... Y también lo hablo mucho con mi pareja, con mi novia, y discutimos y tal, y la mayoría de trabajos es que, o sea, piensas un administrativo o una administrativa, me da igual, o un cajero, un reponedor de supermercado, no sé qué, dices, joder, vaya, no, o sea, vaya liberación, ¿no? Vaya paraíso, vaya no sé Sí, qué. sí, sí. Yo creo que es el cambiar un yugo por otro, ¿no? O sea, el no voy a estar oprimida por el yugo de mi marido, de mi padre, que bien está y bien necesario es y bien necesario era, ¿no? Pero que en la práctica lo que supone es, bueno, cambiamos constantemente de yugos, ¿no? Lo triste es que no sepamos ver el yugo de ahora. Lo triste es que lo concibamos como una libertad, ¿no? Mira, la libertad de dejar al crío, ya sea en mi caso fue mi padre quien se pidió una baja para cuidar a mi hermano, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tenga que ser en ningún caso la madre, sino que se pueda tener esa posibilidad de cuidar y de no profesionalizar eso, la familia, que parece que ahora... Sí, sí, y que trabajamos más ahora cuando se supone que, vamos, la tecnología debería como ahorrarnos, ¿no? Tiempo y tareas Total. y yo creo que estamos más agobiados ahora que la vida laboral de ahora Sí, es más sí. agobiante que la de hace unas décadas, ¿no? Sí, también creo que lloramos mucho, porque mi abuelo no llegaba a casa después de sus 18 horas y se ponía a llorar, y mi abuela tampoco se ponía a llorar, con 7 críos, una borrica, ¿sabes? Y, o sea, yo creo que también lo que digo siempre es que también lo he dicho, un modelo económico da como resultado un modelo antropológico y que somos humanitos de peor calidad. O sea, lo que veo yo es que la capacidad que tenían mis abuelos de salir adelante y de sobreponerse, yo probablemente no la tenga. No la tenga. No, yo tampoco, ya lo decía antes, ¿no? O sea, y sobre todo, pero a lo mejor los problemas a los que se enfrentaban ellos eran más reales, Eran, ¿no? claro, Y los eran cosas nuestros, de verdad. claro, y los nuestros a lo mejor tienen más que ver con Total. ansiedades, con miedos, con presiones Sí. de otro tipo, pero que esas presiones de otro tipo tampoco tienen por qué ser, o sea, que incluso puede ser que, por ejemplo, que es lo que se habla siempre cuando se habla de enfermedades psiquiátricas y tal, que son modelos hechos para, pues eso, para grandes enfermedades, para Total. una esquizofrenia, para no sé qué, pero no están pensados para lo que tenemos la mayoría, los que sufrimos o los que pueden sufrir un momento de depresiones, de ansiedades, de no sé qué, que son sí males del primer mundo, pero que también son muy, muy, incluso a lo mejor, al no ser tan reales, a lo mejor no estamos tan preparados para luchar contra ellos, ¿no? O sea que es como Desde complicado. luego. Esa es otra de las cosas que yo creo que hay que poner sobre la mesa en la concepción de este progreso como como algo lineal, ¿no? El País sacaba su portada del domingo pasado, España en el psicólogo, los picos de depresión y ansiedad, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Coño, hemos ido a mejor, pero en algunos aspectos solo. Sí. En otros, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo, entre otras cosas, que llevamos una hora Ah, hablando mira. y vamos, yo tengo más preguntas, pero yo creo que es el turno de que los que queréis aprovechar que están aquí, Ana, Iris y Juan, si queréis hacer cualquier pregunta o comentario, intercambiar alguna impresión. Yo creo que vuestra conversación tiene interés para mí, desde el punto de vista quizás sociológico, antropológico, pero cuéntalo. Es decir, la narración, lo literario, lo encuentro ausente. Sí, verdad. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué problemas se os han planteado
a uno u otra en la utilización de los elementos familiares como materia literaria. ¿Qué problemas? Eso que enuncia, lo habéis insinuado un poco, cuando habéis citado a Tolstoy, no es el modo en que Tolstoy habla, por ejemplo, en Ana Karenina, que es lo que citas, de esos problemas familiares. No es el modo en que vosotros lo hacéis. La materia es tratada desde otro punto de vista, desde otra actitud, y me interesa bastante cómo os planteáis vosotros o qué problemas os surge al tratar ese material tan delicado. En mi caso se me ocurre algo muy concreto y que para mí en lugar de un escollo fue un aliciente, ¿no? Que era el habla de mis abuelos, por ejemplo, y de mis padres. O sea, era la decisión lingüística, ¿no? De plasmar o bien sus dejes, sus manera de hablar, incluso de omitir o reformularlo yo. O sea, era plasmar ese lenguaje tal cual ellos lo utilizan o emplear el mío, reescribirlo y en ese caso pasar a otro registro, ¿no? de un castellano más culto o hacerlo con un castellano repleto de mancheguismos, de anacolutos y yo decidí hacerlo tal cual, ¿no? O sea, decidí que si estaba hablando sobre mi abuelo tenía que hacerlo tal cual hablaba él, incluso más allá de lo que decía él por su boca y ahí sí que, fíjate, o sea, no lo había yo pensado, pero sí que es una de las cuestiones. Y otra es hasta qué punto hacerlos un personaje, ¿no? Qué contar y qué no contar, qué usar para un relato, qué es útil y universalizable y qué no. Y eso es muy difícil, eso es muy complicado. Precisamente porque nos creemos únicos y especiales, ¿no? Cuando uno crea un personaje puede coger elementos universalizables que más o menos le funcionen o que respondan a arquetipos, pero cuando uno parte de su propia familia es complicado discernir qué puede ser, o a mí me lo fue, era una de las dudas. A mí me preocupaba mucho, porque es una cosa que me preocupa siempre, pero yo creo que la literatura es, no sé si un 70, un 80 o no sé qué tanto por ciento es ritmo. Y a mí me preocupaba mucho que fuera una narración con mucho ritmo, y no solo que fuera con mucho ritmo, sino que no fuera lineal y que fuera, estás hablando en mi caso de 3 generaciones, ¿no? Claro. O sea, estoy hablando de mis abuelos, estoy hablando de mis padres, estoy hablando de nosotros, de la tercera generación. Entonces me interesaba mucho ser capaz de hacer una narración que no fuera lineal y que al mismo tiempo arrastrara al lector y que el lector no se perdiera. Entonces para mí eso era una preocupación absoluta y es lo que he intentado hacer y yo creo que lo he conseguido, ¿no? Y esa capacidad para mezclar y mezclar tantos personajes en tan pocas páginas sin aburrir al lector y siendo capaz de alguna forma de arrastrarle. Eso es lo que más me preocupaba. Pero tiene usted toda la razón, el hecho literario no está borrado completamente. Está completamente borrado. El tema nos ha eclipsado, ¿no? Lo cual es muy interesante porque escribir es una manera de hacer política, entonces siempre estamos intentando ser sociólogos, políticos y otras cosas y lo camuflamos en literatura muchas veces. Hola, buenas tardes, Hola. aquí por el fondo. Bueno, primeramente felicitaros a los dos por los libros y bueno, a Ana Iris, especial mención, gracias a dar voz a la generación millennial, que parece que muchos medios nos ponen como que no queremos familia, que no queremos un futuro, que no queremos estabilidad, y es todo lo contrario, es lo que comentabas tú, que ahora mismo pues no es posible en muchos casos. Entonces, bueno, la pregunta va un poquito sobre el bagaje que habéis comentado, que, bueno, Juan, has dicho que tú ves en tu madre muchos rasgos de tu abuela reflejados, y os habéis centrado en vuestra familia, vean, pues eso, a mi madre o a mis padres, pero ¿qué bagaje tenéis vosotros de vuestra familia, de vuestros padres, o esa mochila? ¿Qué hemos recibido? Sí, ¿de qué no os podéis desprender? Gracias. Muchas gracias a ti y tienes toda la razón, pero la generación millennial tenemos mucha voz, lo que pasa que yo creo que estamos por ahí dispersos y nunca nos ponemos de acuerdo mucho, pero bueno, ¿qué mochila tenemos? Bueno,
En mi caso, por parte de padre, fija qué paradoja, el que no se habla de las cosas de familia. Y he acabado haciendo esto como revancha, ¿no? O sea, en la familia de mi padre, de hecho mi abuelo aprendió ahora a hablar de sus sentimientos a los 84 años, lo cual me da una enorme esperanza en el ser humano que no deja nunca de aprender. Pero que también tiene mucho que ver, ¿no?, con exigirle a un hombre educado, nacido en el 34, que deconstruya su masculinidad y abra su corazón. Pues mira, lo ha hecho él por sí mismo tan tarde, ¿no? Pero bueno, en mi caso eso, un silencio administrativo respecto a los asuntos de familia, que ha dado como resultado que siempre se mata al padre, ¿no? Y a la herencia familiar. Y una manera de mirar al mundo que yo creo que tiene mucho por la parte de madre, que también creo que tiene mucho con su profesión. Ahora tenemos profesiones, antes se tenían oficios. Mi abuelo era campesino, entonces era un modo de vida. Mi otro abuelo eran feriantes. De los campesinos, un apego a la tierra, a la tradición, a lo que se toca, ¿no? A arar todo el rato la misma tierra, que da como resultado, pues al final, entenderla, mirarla con amor y saber que en la repetición hay un sentido. Y de mi familia feriante, a lo contrario, ¿no? La libertad de que no hay nada tangible nunca, de que no hay un lugar al que apegarse. Entonces, pues por mi parte es una herencia un poco rara, porque es como prácticamente los contrarios, y que deriva mucho del oficio. También luego después han derivado del oficio de mis padres, ¿no? De ser carteros, relacionarse con un montón de gente. Yo me voy a centrar en mi segundo padre. Me voy a centrar en mi segundo padre porque para mí ha sido Antes hablaba de lo que un niño aprende viendo, ¿no? Y no escuchando. Y porque es el que me rescata en ese año 1980, en el que yo estoy a punto de morir, en el que me diagnostica una dislexia, me quieren suspender todas y tal, un desastre absoluto de vida. Y mira, y Ana Iris hablaba del silencio. Yo también, o sea, yo amo, y además lo digo textualmente, amo el silencio como mi padre ama el silencio, menos cuando escribo. Cuando escribo soy profundamente indiscreto. Pero lo que he heredado de él, o lo que me gustaría haber heredado de él, es un sentido del deber absoluto. Que no quiere decir que no falle muchas veces, ¿no? Pero la sensación de que tienes que hacer siempre lo que tienes que hacer, ¿no? Yo me acuerdo una de las frases más terribles que me dijo mi padre. Era un año que a mí en tercero de BUP me habían suspendido 3 asignaturas, había estado completamente castigado, estudiando durante todo el verano, menos una semana que me llevaron a la playa, y tenía que llegar a una hora determinada y llegué pues 20 minutos tarde. Entonces mi padre me dijo, en ese momento me estaba esperando y él solamente me dijo una frase, me dijo: Juan, es muy fácil decepcionar a quien confía en ti. Esa frase me hundió completamente. O sea, hubiera preferido un par de bofetadas, pero esa sensación, ese sentido del deber y ese sentido de que no debes decepcionar a quien confía en ti, yo me gustaría haberlo heredado y que fuera el bagaje que me ha dejado mi padre, ¿no? Aunque en ocasiones sea duro para uno mismo. Yo por si acaso os quería preguntar que la familia también puede ser la primera biblioteca o la primera fuente de lecturas o así, no sé. Depende de qué familia, depende del capital cultural. Mira, una de las cosas que por eso digo, ¿no? Depende mucho cuántos libros hay en casa. Claro, una de las cosas que yo descubro cuando llego a la universidad es que hay gente que ya conoce a aquellos autores de los que se habla en la universidad, ¿no? Y una de las cosas que se heredan de la familia es la clase social, ¿no? Que no solo tiene que ver con lo material, sino también con lo cultural. Y eso yo también lo viví mucho a través de mi familia paterna y materna, ¿no? Como una era simplemente clase obrera y otra era lumpen, porque tenía una profesión asociada a los gitanos, al cine kinky, que eran los feriantes. Entonces, la clase no es solo una cosa económica, sino también cultural. Y una de las cosas que uno hereda es el capital cultural de su familia, ¿no? Y puede ser una biblioteca, la primera biblioteca. O también, ahora mi novio no para de comprar libros. Él tiene una compulsión. Es como las American Housewives, estas compradoras compulsivas de Netflix, pero ellas compran ropa, él compra libros. Y le está haciendo una biblioteca a mi bebé que tiene 5 meses y ya tiene más libros que la mitad de los españoles. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Y si no le gusta, le compra el Rey Arturo? Y yo, ¿y si luego al muchacho le gusta, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero le hace ahí, me parece algo muy bonito que legarle a un hijo, ¿no? Una biblioteca, que es una visión del mundo al final.
pero no todos tienen esa suerte, claro. En mi caso sí que había bastantes libros en casa. Mi abuelo era bastante lector y mi madre también, aunque mi segundo padre no era precisamente lector. Pero mi contacto con la cultura fue bastante traumático. Siento ser tan cenizo porque se me cayeron las estanterías cuando era pequeño, caía en el despacho encima. Y luego, como era disléxico, había muchos libros en casa, pero a mí me resultaba muy difícil leerlos y me resultaba muy difícil pero es lo que dicen a Iris, yo tenía una gran suerte, pero luego poco a poco sí que los fui leyendo y sí que fui descubriendo en la biblioteca familiar y en pues un montón de libros que eran maravillosos y que los llevaba de bagaje y que antes de llegar a la universidad y que ya los tenía encima, ¿no? En un momento dado los vendes, eso me dice mi novio, digo, pero vamos a ver, si no le gustan, porque además compra cosas extrañas como de descatalogadas, libros intonsados que son los que tienes que abrirlos y nos ves a él y a mí con un cuchillo, ese tipo de cosas. Me dice, pues los vende. Me dice, ¿tú sabes el dineral que tenemos? Y yo, pero preferiría tenerlo en el banco en un momento dado. Es un mal negocio. Claro, no, es un negocio pésimo, porque si estaban en el Iberlibro desde el año no sé cuántos, sin abrir las páginas entre sí, pues no creo yo que no lo quiera comprar nadie, pero bueno. Ay, pues bueno, no sé si se anima a alguien más. Yo me gustaría hacerle una pregunta a Juan, que es muy evidente, pero que es la figura del segundo padre, ¿no? Sí. De la familia que no es de sangre. Eso es muy interesante, porque además yo creo, y esto por supuesto seguramente sea una tontería mía, pero yo en el libro lo que defiendo es la idea de que se pueden tener dos padres. O por lo menos, aunque es cierto que me he pasado toda la vida negando al primer padre y que hasta que no me puse a escribir este libro no fui capaz de asumir la doble paternidad, y ahora me gusta hablar de primer y segundo padre, pero además hay una cosa que yo odio completamente, odio la palabra padrastro, y en mi casa está prohibida completamente, pero odio como yo me he referido a mi padre durante más de 40 años, a mi primer padre, que es padre biológico, ¿no? Y es una cosa que digo en el libro, que un padre biológico pues es el polvo de una noche, un donante de esperma, es un tío que te deja embarazada y desaparece, pero que un señor que se muere cuando tú tienes 3 años haciendo un viaje de trabajo para mantenerte no es un padre biológico, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sí que me parece, no sé si, a lo mejor esto sabes tú más, me parece imposible, no sé si imposible o no, pero sí difícil lo de tener dos familias. O sea, creo que dos padres se pueden tener, pero dos familias siempre surgen conflictos y siempre surgen problemas. Y, por ejemplo, de mi padre, mi segundo padre, que era un señor viudo, una crítica, dijeron que abandonaba a su mujer y que se iba con mi madre, y a partir de ahí todo el mundo dice que y además está clarísimo, ¿sabes? O sea, estas cosas que se repiten y tal, pero que él al enamorarse de mi madre y al hacerse cargo, pues eso, de 3 niños que estaban creciendo y tal, él de alguna forma abandonó a su familia, abandonó a los 3 hijos que tenía allí. Lo que pasa es que eran tiarrones, o sea, eran de 30 años y tal, pero claro, porque lo de tener 2 familias en casos de divorcios, en casos de viudos que se rejuntan, en casos no sé qué, yo desde luego lo veo muy complicado. No sé si habrá casos maravillosos y tal, pero sí que lo veo una cosa bastante complicada. Yo la tengo. Ahora está pasando una cosa muy curiosa, que es que mi hijo va a tener en su cabeza un jaleo, porque claro, de abuelos. O sea, el abuelastro de mi hijo, que es el novio de mi madre, en la práctica es que lo quiero un montón. Me dice, si estoy cuidando más de tu hijo que de mi propio hijo, ¿no? Y yo lo pienso por mi hijo, ¿no? Pero en mi caso creo que no es extrapolable, como tantas otras cosas, ¿eh? De muchas veces es que mis padres lo han hecho muy bien, siguen trabajando, trabajan juntos en la misma cartería, ¿no? Entonces estaban destinados a llevarse bien. Pero luego ellos han tenido más hijos. No es el caso habitual. No han tenido más hijos, claro, no han tenido más hijos. Claro. O sea, tienen otras parejas, pero siguen teniendo, claro. En la Feria del Libro, de hecho, por ejemplo, que fue, era muy raro, porque estaba mi madre, el novio de mi madre, que también lo sacó en el libro, y ahora está él tan orgulloso en su pueblo, ¿no? Hablando de que salgo en el libro. Y estábamos todos, pero en mi caso no creo que sea, creo que es difícil, ¿no? Pero y luego cuando, por ejemplo, cuando mi madre se volvió a quedar viuda, para mí una de las mayores tranquilidades del mundo fue que luego tuviera otra pareja y que ahora tenga otra pareja fantástica, ¿no? Y además a mi madre, yo notaba que mi madre estaba haciendo cosas raras, esto no lo cuento en el libro, no sé si debería contarlo, y que mi madre, y entonces era cuando Marujita Díaz estaba con Dinio, o cuando no sé qué, digo, joder, a ver si mamá me va a aparecer ahora con un chulo, ¿sabes? Digo, no. Y ya cuando me lo presentó,
ella tenía miedo, que yo dije, no, mamá, es mejor. Yo eso ahora lo ¿sabes? estoy viviendo a través de mi abuelo. Mm. De cómo mi abuelo ve el programa de Ramón García, Sí. que se llama En Compañía, que es un programa de Castilla-La Mancha Televisión en el cual van a buscar novia. Y mi abuelo lo ve con mucho interés. Claro. Entonces veo la reticencia, ¿no?, de mis tíos, de mi Mm. padre, a la posibilidad de que mi abuelo con 80... Y creo que esto es muy Eso me parece un curioso. egoísmo absoluto por parte de los hijos. Yo creo que hay que entender todo, ¿no? Hay que entender tanto que tu madre acaba de morir y que quizá no te gustaría, como, o sea, yo los entiendo a los dos, lo hablaba con mi hermano. Pero Y es decía, que- yo entiendo tanto al que se quiera rejuntar con los 84 años, que yo pienso, se quiere rejuntar para hablarle de mi abuela, porque este señor no hace más que hablar de mi abuela. Entonces, Bueno, una cosa es que él se quiera rejuntar y otra cosa es que encuentre a alguien que que encuentre quiere que le corte, hablen como de, se de dice, tu abuela, sí. ¿no? Pero creo que esto es muy curioso porque esta generación de ancianos es la primera a la cual se le da la posibilidad de De no rehacer morir su viudo. vida, sí. Sí, y también ve First Dates, que claro, son curiosísimos. Y aparte de eso, pero creo que es la primera y es algo que me encantaría entrevistarlos y hablar con ellos y decirles cómo es ser esa primera generación. Un primo mío, su abuelo sí que fue y se rejuntó con... ¿Ah, sí? El ¿First primero Dates le o salió en rana, el no de en lo de Castilla-La Ramón Mancha? García. El primero le salió rana, pero el segundo la salió bien. Y me parece algo bonito, pero a la vez como generacionalmente extraño, ¿no? Porque Pues ellos eso. ni en 100 vidas habrían pensado seguro que Es una tranquilidad. Claro, O sea, para sí, hijo, como hijo, es una claro. tranquilidad. O sea, Sí, que el esté con alguien que acompañamiento, quiere ¿no? y Y tal, el- y no sé qué, que estén bien. Mm. O sea, yo no entiendo, y sí que lo he vivido con amigos míos que se han enfadado mucho cuando sus padres o sus madres han quedado viudos y se han juntado con alguien. A mí me parece que eso les devuelve a la infancia. O sea, lo que hablabas tú del abandono Sí, materno, sí, cuando sí. empiezas a descubrir, o sea, y dices, déjale en paz, que viva. Pero déjale. depende a qué edad, porque te llega ya con 80 y pico años y te trae una novia con el oxígeno, con reuma, Bueno, con... ¡Claro! ¿Y qué prefieres? ¿Es una ¿Que te traiga- tranquilidad o no? ¿Y prefieres que te traiga una de 20? No, sé qué. tampoco. Pues no sé, pues que traiga una bien, ¿no? Claro, que traiga una bien. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Oye, no me quiero quedar con las ganas de preguntaros ya la última. ¿Qué libros sobre la familia os gustan? O si ha habido alguno que os haya servido un poco de inspiración o de referente o tal, que recomendadnos A mí me para leer. encanta el último libro de Manuel Astur, que es un escritor asturiano y que se inicia con un acontecimiento que sucede, es que no lo voy a contar porque si no, en una familia muy disfuncional y a través de esa historia va haciendo, además tiene que ver con la crónica negra en España y tal. Y en el tren venía leyendo, que antes lo he sacado, que no me lo he terminado entonces, un libro de Christopher Lasch que se llama Refugio en un mundo, me voy a equivocar, Refugio en un mundo despiadado, y es precisamente, venía un poco haciendo los deberes que no me han servido para nada porque no he dicho nada del libro, esto es lo primero que digo, entonces para lucirme pues lo digo, que es una historia de la familia, ¿no? Y de la situación de la familia en los 70 en Estados Unidos con todos los nuevos modelos que estaban surgiendo, con el feminismo, ¿no? La visión del feminismo, y me estaba gustando mucho, ¿no? Porque arrojaba mucha luz precisamente sobre por qué la familia evoluciona, los divorcios, porque hay cada vez más divorcios, si es una cuestión de que existe la posibilidad de divorciarse o es una cuestión de que antropológicamente cambiamos y ahora somos menos capaces de comprometernos. Me estaba gustando mucho. Yo tenía dos modelos, pero que no, bueno, sí que hablan de la familia y tal, pero me interesaban dos cosas. Cuando empecé a escribir tenía dos ideales, ¿no? Una era la lección de anatomía de Marta Sanz por su capacidad, por su honestidad y por abordar el hecho autobiográfico de una forma muy de frente y muy clara y muy no descarnada en su caso, porque en su caso no es una experiencia descarnada, pero sí una experiencia cotidiana de la infancia y de su vida, porque bueno, ya llega hasta los 40 años, o sea, yo me he quedado antes, y luego tenía otro referente que no tiene absolutamente nada que ver, que era Muerte a crédito de Celine, ¿no? Como precisamente el afán por retratar las sombras de la infancia, ¿no? O sea, un libro es descarnado, pero descarnado sí, o sea, no, es honesto y es tal, y el otro es pues habla de las sombras, de los miedos de la infancia, los terrores de las aristas de la familia y tal, y eran mis dos modelos cuando puse a escribir en 1980. Yo voy a decir otro, perdón, Sí. que es Historias viejas de Castilla la Vieja de Delibes, que habla precisamente de la familia extensa, que es también el pueblo, ¿no? Hemos estado hablando todo el rato de la familia nuclear, pero la familia hace no tanto, y sobre todo en los pueblos de España, era una familia extensa en la cual participaban
educación, la crianza a la vecina, los primos, los tíos, y me gusta mucho ese libro en ese sentido, ¿no? De descubrir un entorno rural en el que un joven se va a Madrid y su familia, no solo su familia, sino que es casi su pueblo por extensión. Bueno, pues Ana Iris, Juan, ha sido un gusto escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que muchas Muchísimas gracias. Y muchas gracias Muchas al gracias público por venir. escucharnos. Gracias.